Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda Rebeca Torres. Estamos a través de nuestro grupo de autoayuda, las personas que se irán integrando a esta transmisión y los que son nuevos en esta agrupación, pues sean bienvenidos. Este es es una sesión del grupo de Valora tu vida sin adicciones, un apostolado de Valora Radio, de Valora Conciencia en los medios, y dentro de todos los diferentes áreas en apostolados de Valora que se aborda el apoyo a mujeres, hombres solos, jóvenes, está este grupo en donde nosotros abordamos a través de los grupos de autoayuda, de los 12 pasos o de diferentes literatura dentro de los grupos, en donde nosotros pues tratamos de buscar una vida útil y feliz. El enunciado de las agrupaciones de AA, los que son los creadores o fundadores de los 12 pasos, dice que esta es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema en común. Y el problema en común, generalmente, como lo abordamos aquí, no es solamente dejar un comportamiento o dejar una adicción. El problema en común que tenemos los seres humanos es que no sabemos vivir. Es que a veces no somos felices, es que no nos encontramos con nosotros mismos. Creo que esa es la problemática más grande que podemos tener los seres humanos, no saber quiénes somos, no conocernos, no aspirar a la felicidad, no sentirnos dignos, y ya cuando hablamos en el aspecto humano, creo que es trabajar todo lo que dicen los 12 pasos en el aspecto de nuestros defectos, nuestros apegos, nuestros instintos torcidones, mal encausados y todo aquello que nos lleve a la infelicidad. Y como los que han estado siguiendo este tipo de transmisiones, hemos estado estudiando algunas de las audiencias del Papa Francisco, que está dentro de este ciclo de vicios y virtudes. Ya hemos hablado de algunos vicios, abordamos hace algunas semanas la cuestión de desarrollar o tener una vida virtuosa. Y hoy vamos a estudiar lo que el Papa Francisco le llama la justicia. La verdad es que él lo aborda mucho del lado de la doctrina social de la Iglesia, pero nos sirve el día de hoy para poder profundizar en una de las heridas de la infancia, que es la herida de injusticia, y que podremos entender ciertos comportamientos que también nos llevan a las cuestiones de los procesos adictivos. Así es que bueno, pues bienvenidos los que se vayan integrando, los que se sumen después. Y hoy la verdad es que no es un tema dentro de lo que el Papa Francisco nos invita. Como lo menciono, habla mucho de la doctrina social de la Iglesia. Él dice que la justicia es una virtud social por excelencia, ¿no? La virtud moral, en donde él explica la forma del actuar, pues dentro de lo que son las relaciones humanas, el actuar dentro de lo que es ser una persona digna y dentro de lo que es correcto. Él dice igualar las cuentas, tener igualdad entre los hombres, sobre todo cuando se corre el riesgo de verse distorsionados por algún desequilibrio. Su finalidad es que en una sociedad cada uno esté tratado de forma digna, que sea benévolo, que tenga respeto, que se tenga gratitud, que se sea afable, que se tenga honestidad. Son virtudes que tienen una buena convivencia entre las personas, pero la justicia es una virtud para la buena convivencia entre sí. La justicia es fundamental para tener una convivencia pacífica. Y habla un poco de lo que es la doctrina social. Primero me voy a meter en el contexto terapéutico y posteriormente voy a concluir con lo que nos dice aquí el Papa Francisco de lo que aborda la doctrina social. ¿Hay que apelar a lo justo? Sí. Hay una frase que a mí me gustaba mucho, creo que era de Marco Aurelio o Víctor Hugo, no recuerdo bien. Pero él decía que ser bueno es muy fácil, ser justo es verdaderamente complicado. Y que hay muchas interpretaciones o hay muchos conceptos de justicia. Si nosotros hablamos de la justicia humana, que es un poco lo que nos dice aquí el Papa Francisco, la justicia humana es fundamental para la convivencia del ser humano, y él dice: un mundo sin leyes, que se representen los derechos, el convivir, los acuerdos entre los hombres, es necesario,
Y hay para esto, pues, reglas junto con consecuencias que apelan a la justicia moral, a la justicia humana. Todos los seres humanos hemos convivido con situaciones injustas. Las situaciones injustas nunca se van a acabar. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender a entender. Dentro de la corriente filosófica del estoicismo y algunas otras personas que mencionan esta cuestión de trabajar las emociones de forma saludable, hablan que no nos debería de sorprender la maldad del ser humano. Los seres humanos tenemos esta tendencia a ser malos y en nuestro actuar egoísta, en la forma en que nosotros tenemos o tomamos ciertas decisiones, de alguna u otra forma podremos comportarnos injustamente con alguien más. Cuando se habla de que una persona comete un acto de injusto, cuando daña al otro, ellos hablan mucho de que la gente no está intentando hacerte daño directamente a ti, las personas son egoístas y piensan en su propio beneficio, lo que los hace cometer actos injustos, y entonces se te invita un poco a pensar esta situación. ¿Cómo fue el actuar de esta persona en donde él está buscando su propio beneficio, pero me perjudica a mí? Y voy a hablar entonces de lo que son las heridas de la infancia, dentro de las que mencionan la parte de la injusticia. Cuando nosotros hablamos de una situación de injusticia, generalmente los que abordan las heridas de la infancia o los trabajos del niño interior, se dice que las heridas de la infancia tienen un periodo de tiempo entre los 8 y los 12 años, ¿no? Más o menos. No sabremos la edad exacta, de hecho yo la verdad no creo que siempre sabremos la raíz exacta, pero a través de diferentes acontecimientos que nos tocaron vivir, podremos identificar si tenemos una herida de injusticia, una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida que se basa a través un poco del temor, y que nosotros podemos entonces desarrollar ciertas conductas a través de la herida de la infancia. Hoy vamos a hablar de las situaciones de injusticia. Nuestra percepción a través de la vivencia que tuvimos puede ser que hayamos sentido, vivido o registrado en nuestra mente un acto injusto. Si te llega a la mente muy claro, felicidades. La verdad no siempre es así. Yo le digo a las personas, la mente es un archivero que guarda muchísima información, pero no va a salir cuando tú quieras, no es cuando te metes a tu computadora y abres una carpeta y pones una palabra y te salen todos los archivos o situaciones que vienen con esa palabra. No siempre la mente funciona así, pero de alguna otra forma tú estás un día platicando con alguien y luego dices, ay, es que se me fue el nombre de tal persona, y te esfuerzas y tratas, lo sueltas, pasarán 1 o 2 días y de repente en una situación X vas manejando, te estás bañando, te acabas de levantar, oyes una canción y te llega el nombre de la persona y dices, esta era la persona que me quería acordar tal día. A veces sucede días después, a veces puede suceder en el momento que estás teniendo esa plática, pero dependiendo cómo está registrado en nuestra mente y dependiendo la importancia o el valor estimativo que tuvo ese acontecimiento, pues estará en diferentes secciones de nuestra mente, nuestro archivero emocional, ¿no? Cuando nosotros registramos situaciones injustas, creo que todas las heridas de la infancia son un poco inconscientes. Nos empezamos a ser conscientes cuando ya somos adultos y tenemos un trabajo terapéutico, o cuando ya estás en una situación en donde estás un poco más consciente de tus actitudes, de tu comportamiento o de ciertas vivencias. ¿Cómo se puede gestar una herida de injusticia? Tú percibiste o viviste una situación injusta. Generalmente, entonces, se parece mucho a la herida de humillación, se parece mucho a la herida de rechazo. Yo siempre les digo a las personas cuando abordamos las heridas de la infancia, es que todas tienen síntomas o situaciones muy parecidas, como los diagnósticos psiquiátricos. O sea, tú puedes ver el diagnóstico de la ansiedad y la depresión y son casi los mismos síntomas, o puedes ver el diagnóstico de la bipolaridad y la neurosis y son los mismos síntomas. Depende cómo lo quieras tú diagnosticar y cómo quieras etiquetar a la persona y cómo se identifique más la persona con cierto diagnóstico, que yo no soy muy afecta a diagnosticar.
pero son muy similares. Casi todas las heridas de la infancia tienen rasgos muy parecidos. Pero supongamos que tú viviste una situación injusta entre hermanos, una situación de contexto social, en la infancia, a lo mejor que tus padres tuvieron alguna distinción entre un hermano y tú, que hayas tenido un acontecimiento dentro de tu escuela, o familiares, o primos, o hermanos, como lo digo, en donde tú percibiste una situación injusta. La herida de injusticia y todas las heridas de la infancia se basan en una situación que tú hayas percibido. No sabemos si fue real o no, y esto sí quiero poner un paréntesis, porque cuando nosotros hablamos de hacer un inventario de vida, que estamos nosotros ya el próximo miércoles a iniciar nuestro taller, gracias a los que se inscribieron, cuando nosotros hablamos de un inventario de vida, cuando alguien se para a hacer una tribuna en un grupo, cuando alguien cuenta un testimonio, en AA lo manejan como que vas a exponer o vas a explorar tu historial. O sea que nosotros estamos contando una historia. Contamos la historia como nosotros la tenemos registrada y como nosotros la vivimos y como nosotros la percibimos. Mas no significa que la historia sea real. Tú la percibiste así, tú te la contaste así, tú la entendiste así, pero no sabemos si es real. ¿Cómo podemos comprobar o cómo podemos un poco cotejar esto? Cuando tú te pones a escuchar integrantes a lo mejor de la misma familia, hermanos, que cuentan cómo fue su infancia, habrá situaciones que son muy parecidas. A lo mejor un padre violento, una madre celosa, un papá alcohólico, una persona depresiva en tu entorno, la muerte de alguien. Y puede que todos vivamos el mismo acontecimiento, pero cada quien lo percibe y lo registra de manera diferente, según su hipersensibilidad, según su sensibilidad, según sus emociones, según tu temperamento. Y estamos hablando del mismo acontecimiento, mismo entorno, pero cada quien tiene un recuerdo y una memoria diferente. Cuando tú te pones a hablar, habrá algunas que sí son muy parecidas porque vivieron en la misma circunstancia, pero no nos asegura que todo sea real. Entonces, cuando nosotros hablamos de un historial y cuando hablamos de una herida, puede ser algo que tú hayas percibido o vivido, literal, que en psicología eso ya es un trauma o una herida, una impronta, y que te haya hecho sentir una situación injusta, o que tú hayas vivido en un entorno en donde tú quisiste o tuviste el impulso de hacer justicia y no se logró. Generalmente, voy a dar ciertos ejemplos. Yo tengo una chica que su papá tenía alcoholismo y entonces ella tuvo una infancia donde le tocó vivir situaciones injustas en el aspecto de que su papá era violento, agredía a su mamá, llegaba y los golpeaba a todos, incluyendo a ella y sus hermanos, y dentro de irse gestando esta situación de convivencia, hubo en una ocasión que ella quiso defender a su familia, ¿no? Y a partir de ahí, lo que ella tiene registrado es que es una situación que a ella le detona apelar mucho por la justicia. Dice el Papa Francisco que la justicia es algo necesario para la sana convivencia entre las personas. Es una virtud social para tener una sana convivencia. De hecho, la literatura de los 12 pasos, dentro de las tradiciones, nunca hemos leído este libro y creo que próximamente también vamos a estudiarlo. Los otros son los 12 pasos, estas son las 12 tradiciones. Y las 12 tradiciones muchos los tienen entendidos que es para una sana convivencia dentro de las agrupaciones. Cuando yo aprendí a conocer el programa de los 12 pasos y la literatura, a mí siempre me dijeron, no lo apliques al grupo, aplícalo a tu vida, aplícalo en forma personal, igual como la Biblia y todas las enseñanzas que podamos tener. Yo me acuerdo que en una clase con el profesor Pepe González decía, es que cada evangelio es personal y cada pasaje bíblico aplícalo a tu vida. Tú eres o el profeta o tú eres el que va y pide la ayuda cuando hablamos o del cirineo, de la mujer, de la hemorroísa, de cada persona, aplícalo a tu vida y vívelo de forma personal, decía. Y entonces las tradiciones hablan de cómo tener una sana convivencia en los entornos. Dice la primera tradición, nuestro bienestar
debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad. Y creo que aquí dice el párrafo, la unidad bueno, aquí habla de AA, voy a decirlo en familias o en agrupaciones. La unidad entre una familia es la cualidad más apreciable que tiene nuestra sociedad, nuestras vidas. Lo mismo que con las que tú interactúas. Depende firmemente de nuestra unidad que se tengan muchos beneficios. Las personas que desprecian la unidad tendrán consecuencias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de unidad, y es algo que creo que siempre tenemos que abordar cuando tenemos esta cuestión del aspecto social, las personas antisociales no generan unidad y de hecho no tienen la preferencia a la unidad del bien común. Porque cuando cada quien, y aquí hablo de la parte de la justicia o la injusticia, todos los seres humanos pensamos en nuestro propio beneficio. Todos. Nadie está pensando en dañarte. El que es alcohólico piensa en su beneficio, piensa en su placer. No tiene en su cabeza pensado que su esposa sufre, que sus hijos lo detestan, o que es una situación incómoda, o que es cansado lidiar con un alcohólico, o que todo lo que conlleva. Nadie está pensando en dañarte. Lo que percibe el entorno es una situación injusta. Y es ahí donde entra desde el entorno esta sensación de que las situaciones no son justas, del por qué a mí, por qué la persona me está dañando, por qué estamos viviendo esta situación. De hecho, a veces tendemos como a victimizarnos, pero absolutamente nadie está pensando en dañarte. Nadie, ni siquiera, no lo justifico, pero el que es infiel está pensando en su propio beneficio, no está pensando en ti. Es tan egoísta ese acto que no está consciente del daño. Algunos estarán conscientes y no les importa, pero entonces esto no habla de un daño directo hacia ti, habla del nivel de maldad que hay dentro del ser humano, y la maldad yo pienso que le igualo al nivel de egoísmo que tenemos. De hecho, hay algunas corrientes que hablan de otros pensamientos, pero creo que se aplica un poco en este contexto, que conforme nosotros nos vamos teniendo actos egoístas y vamos cometiendo actos de maldad, el espíritu o el alma se va manchando, te vas pudriendo, dicen ellos, ¿no? Y creo que es lo que nos sucede a los seres humanos. Por eso somos capaces de ser injustos con alguien más, porque no pensamos en el daño que estamos viviendo. Estoy hablando desde la postura del que comete una injusticia, el que te dañó, el que si tú viviste en la infancia una situación con tus padres, con tu pareja, una situación social que es injusta, todos las vamos a vivir, algunos en mayor o menor medida, pero dentro de lo que habla la aceptología, que a mí me gusta mucho este escritor Gerardo Smelling, dice, es una situación necesaria para tu crecimiento. No sabemos por qué sucede y no podemos atribuírselo a Dios, porque nosotros queremos una explicación de Dios para todo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué injusto es esto que está pasando? ¿Qué injusta es la vida? Y lo que dice este autor es que no hay actos injustos, la vida es como tiene que ser y tiene los acontecimientos necesarios para tu crecimiento. Y entre más te duelan y menos los enfrentes y menos los superes, más vas a tener que trabajar en tu persona para crecer. Todos vamos a vivir situaciones injustas y no estamos exentos de vivir situaciones injustas, porque inclusive hasta dentro de la Biblia se plasman situaciones que desde nuestra percepción humana son injustas. A Jesús lo crucificaron y no me digas que fue una manera justa. Todo desde los hechos de algunos pasajes se habla de situaciones que son injustas. Abel mató a su hermano. Cuando está esta parábola de los trabajadores, en donde el dueño, el capataz, le da el mismo sueldo al que trabajó 2 horas que al que trabajó toda la jornada, desde la percepción humana son injustas. Siempre va a haber situaciones injustas. La diferencia aquí es, y lo que dice el Papa, es una virtud social. Apelar a la justicia social es necesario, para eso se instituyeron las leyes. Que estamos podridos los seres humanos y que a lo mejor las leyes a veces no sirven, eso es otra cosa. Pero todos los seres humanos tenemos que apelar a la justicia,
justicia legal, justicia humana. Yo recuerdo que en una ocasión, en una prédica de Juan Alberto Echeverry, que estaba hablando después con una persona que me tocó estar acompañándolo, esta persona estaba viviendo una situación injusta, con una pelea entre hermanos, familiares, por dinero, por situaciones materiales. Y entonces Juan Alberto le decía, pues reza, pero el rezar no te exime de irte a lo legal y de hacer una situación justa. Si lo puedes hacer legalmente, hazlo. Los resultados ya no dependen de ti. Tú reza para que se den las cosas y se solucionen legal y humanamente. Eso sí nos corresponde, y eso también nos lo dice aquí el Papa Francisco. Apelar a la justicia es hacer lo que nos corresponde. Por eso habla de la doctrina social de la Iglesia. Por eso estamos tan podridos, porque nosotros, por eso tenemos el mal de la corrupción, porque no creemos en la justicia, y porque dentro de lo que dice el Papa y lo que menciona en esta situación que me tocó con Juan Alberto, él le decía, si tú necesitas apelar a lo humano, hazlo, a lo legal. Si lo legal no te respalda, si no tienes solución legal, tu tarea ahora es trabajar en la parte espiritual, en la no humana. Y la parte espiritual y no humana es una lucha, como siempre yo lo digo aquí, es una lucha interna, porque la parte humana va a querer justicia, va a querer venganza, se va a querer pelear. Yo tengo gente, y hay algunos memes que salen, que nos han tocado ver. Tengo una chava que llegó conmigo a terapia y me decía, es que yo no quiero trabajar, o sea, yo no sé cómo quitarme esta sensación con una expareja. Y yo de verdad, Rebeca, creo que de la única forma que voy a sanar es vengándome. Y yo quiero venganza, yo no quiero terapia, yo no quiero que me quites, o sea, yo quiero que me ayudes a quitarme este enojo, pero si se habla de soltar, perdonar, dejárselo a Dios, no quiero. Yo me quiero vengar porque no es justo, porque la forma en que actuó y y todas las situaciones humanas que nosotros podemos interpretar para un actuar humano. Si tú te dejas llevar por el actuar humano, se te va a acabar la vida, porque siempre vas a vivir injusticias. Y la única justicia que nos dice el Papa Francisco que podemos apelar es a la doctrina social de la Iglesia, lo justo entre los seres humanos a través de las leyes humanas. Pero cuando las leyes humanas no te den una respuesta, tienes que aprender a soltarlo. Cuando tú quieras tomar justicia por tu propia mana, creo que ahí entra precisamente estos comportamientos de la herida de injusticia. Como la herida no ha sanado, las personas que tienen este tipo de heridas siempre se están peleando, siempre tienen una conducta a través de esta percepción de lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, lo merecedor, lo no, lo perfecto, lo esto, y sufren un chorro, porque se meten hasta en problemas que no les importa porque son injustos, porque esta situación es injusta y se enojan y la reviven y vuelven a quererse pelear y no vas a sanar. Y creo que dentro de lo que se menciona, la única forma para poder aprender a sanar esta herida y vivir de forma justa, pues es aprender a entender las conductas humanas y soltarlas. Porque si tú todavía tienes en tu cabeza la idea que apelar a la justicia es venganza, vas a sufrir un chingo. Y cuando la gente le dice suéltalo, es un choque emocional, porque ¿cómo lo voy a soltar, Rebeca? O sea, yo quiero que la persona sufra, que sienta lo que yo sentí, porque no es justo. Y todo termina en ese círculo vicioso. No es justo, quiero venganza, no está bien soltarlo. No me parece justo, no tendría que ser así. ¿Por qué Dios permite esto? Y no es justo. Y estamos en un círculo que te desgasta, que te enferma, y que no termina, porque la justicia humana solo son las leyes. Y eso lo dice el Papa Francisco. Y no solo el Papa Francisco, creo que también en esa parte es algo que tenemos nosotros que entender. La maldad del ser humano existe. Estamos en una realidad humana en donde va a haber muchos actos injustos, muchísimos. Y si tú te pones el estandarte de justiciero o de juez, que creo que es el más complicado, vas a tener muchísimos problemas interpersonales, ¿no? Por eso la tradición dice que el bienestar tiene la preferencia,
porque el que apela a justicia siempre está en contra. Y no es que, porque creo que aquí hay un paréntesis que tenemos que entender. Luego las personas me dicen, o sea que cuando no se puede hacer nada, no te puedes vengar, no puedes ir a plantarte en la cara y decirle a la persona, sí puedes, pero deberías de tener pureza de intención y entender con qué forma lo quieres hacer, porque en el fondo tú todavía quieres venganza, en el fondo tú quieres descargar un odio, un resentimiento, una situación emocional. Tú puedes ir a decirle al otro, estás actuando injustamente, pero de eso a gritar, ofender, pelearte y despotricar, eso ya no te compete a ti, o sea, y entonces muchas personas llegan y dicen, entonces, ya me chingué. O sea, tú me estás diciendo que la forma espiritual es soltarlo, es perdonar, es entender, es hacerme ciertas preguntas y decir, bueno, ¿qué beneficio está teniendo esa persona o qué tanto es su egoísmo para actuar de esa forma y perjudicarme a mí o a otros? Y dentro de los pasos hay un paso que habla de la comprensión, del perdón, de la reparación del daño y de donde nosotros podemos aspirar a perdonar y ser perdonados. Pero el que tú perdones no significa que la gente va a empezar a ser justa contigo o que la vida va a ser justa. Porque entonces no es que lo sueltes, no es que te chingues y no es que no hagas nada. Tú vas a hacer hasta donde tus límites y tu capacidad humana te lo permita. Si tú estás en una situación injusta con una persona que es alcohólica, que es ratero, que es drogadicta, suéltalo porque no puedes hacer nada, pero yo creo que el cuestionamiento humano es, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué yo no me quito? ¿Por qué yo no pongo el límite? ¿Por qué sigo permitiendo que esta persona haga actos injustos conmigo? Y ahí tú tendrías que aceptar tu responsabilidad, tu coparticipación en que estés sufriendo. Porque si estás dentro de un entorno injusto, aléjate, porque no te alejas. No es más fácil que te victimizas y culpas al otro que es un desgraciado injusto contigo, pero tú no haces nada, tú te quedas ahí. Y esa es tu parte que tú tienes que trabajar para ponerle fin a la injusticia, que es lo que dice el Papa Francisco. Nuestra responsabilidad moral es denunciar, nuestra responsabilidad humana y moral dentro de la doctrina social de la Iglesia es poner límites, es buscar leyes y buscar reglas y buscar formas en donde cortemos la injusticia. Pero si tú no haces nada y te quejas que es injusto, ¿cómo por qué te quejas si estás ahí? No me parece a mí lógico. Porque entonces tú quieres que las cosas se hagan como tú quieres. Y tu justicia significa que se hagan las cosas como tú quieres. Y eso no nos corresponde a los seres humanos. Y creo que esa es la parte que tenemos que entender dentro de esta virtud social. Hemos hablado de virtudes que tenemos que trabajar en forma individual, pero si ya hablamos de la honestidad y hablamos también un poco de lo que es el actuar virtuoso, el Papa Francisco nos invita a entender lo que es la justicia, porque estamos muy acostumbrados a vivir en situaciones injustas y no hacer nada. De hecho, creo que esa es la parte de la victimización, y eso sí viene desde la herida de la infancia. Cuando éramos chicos y sufrimos esa herida, no te podías defender, no podías hablar, no podías poner límites, porque eras un niño, porque no teníamos concepción del daño. Pero cuando ya eres un adulto y sigues teniendo estas conductas y te enferman y sufres, y qué bueno que buscamos todos cierta ayuda, porque buscar ayuda, estar en una agrupación, ir a una terapia, leer un libro, escuchar una conferencia, es este síntoma de querer estar bien. Pero esto tiene que ir acompañado de cambios y tiene que ir acompañado de mucha conciencia que tenemos que ir adquiriendo poco a poco. Porque entonces, lo que tú percibes como injusto, que no dudo que no esté sucediendo, te invita a hacer un cambio a ti, no en el otro. Doy el ejemplo de la infidelidad, que es una de las situaciones más comunes. Es que es muy injusto lo que él está haciendo, me está traicionando. Y voy al punto que menciona. ¿Por qué sigues ahí? Porque tú estás permitiendo una situación injusta. Porque no pones límites, porque no confrontas a la persona de forma sana, de forma razonable, de un manejo emocional que te invite a crecer a ti. Porque entonces tú llegas a terapia y lo cuentas como te estás victimizando y te sientes traicionado, y no dudo que no exista eso,
pero no lo contamos, en donde nosotros utilizamos este papel del por qué puede ser algo tan injusto. Y casi siempre, no digo que la mayoría de las veces, casi siempre en el proceso de acompañamiento nos invita a voltear a vernos a nosotros y detectar nuestras faltas, que es lo mismo que dice el programa de los 12 pasos, porque para que el otro no haya tenido esa conducta, también tú tuviste algunas conductas que tienes que corregir, y eso es a lo que te invita la doctrina social y la tradición. El bienestar común tiene la preferencia, y tengo que dejar mi actuar egoísta y buscar la sana convivencia entre el entorno donde yo estoy. Y creo que en muchas ocasiones aprenderemos a detectar la injusticia de forma diferente. Preguntas importantes que te tendrías que hacer: cuando tú veas un actuar injusto, piensa, voltea, observa a la persona, y entonces, ¿cuál es la razón por la cual esta persona está actuando así? ¿Cuál es el beneficio que en su mente inconsciente o mala, porque eso no lo sabemos, eso ya es individual de cada quien, actúa de esa forma? ¿Por qué actúa de esa forma? ¿Y cuál es la razón por la que yo estoy permitiendo esta situación injusta? Lejos de yo poner un límite, me victimizo y entonces apelo a que no es algo justo y que la persona debería de actuar de forma correcta, y que tú, o sea, entendamos que estamos en un entorno egoísta. Voy a hablar de un ejemplo muy simple. Si tú ves a alguien tirando basura por la calle, o si tú ves a alguien que está peleándose o gritándole a un niño, o una persona que está cortando un árbol, no sé, una situación que tú vayas caminando y que la percibas injusta, ¿no? Y que tú llegues y le digas a la persona: eso está mal hecho, eso no es justo, eso está mal, usted debería de actuar de forma diferente. Generalmente, ¿qué te contesta ese tipo de personas? ¿Te van a dar la razón? ¿Te van a decir que tú tienes la razón? Porque él te va a dar sus razones por las cuales actúa así. Todos los seres humanos somos individuales y sumamente egoístas. Todos actuamos por nuestro propio beneficio. E insisto, si tú convives con una persona adicta y te parece injusto lo que estás viviendo, no está pensando en ti, no quiero que se malinterprete, pero no eres de las últimas cosas en las que está pensando. Un adicto, un alcohólico, un infiel, como lo digo, una persona que va y se gasta el dinero en un casino, que está encerrado 5 o 6 horas viendo pornografía sin estar con su mujer, con sus hijos. No, ¿es injusto el actuar? Sí, pero la razón de los actos injustos o de maldad es el egoísmo del ser humano. Porque estoy pensando en mi propio beneficio y no me importa el daño que estoy causando. Es lo mismo que hacen los políticos, es lo mismo que hacen las personas que no dan sueldos dignos o que no tratan dignamente al otro ser humano. No es que yo te quiera dañar, no me importa, estoy pensando en mi propio beneficio. Pero como yo tengo, a lo mejor desde la infancia, y como lo dije hace un momento, una herida que está muy fresca y que constantemente arde, siempre volteo a ver con estos ojos de la justicia, y a donde quiera que yo veo, todo me duele, todo me arde, todo me lastima, porque son actos injustos. Y algo que tendríamos que entender es eso: la injusticia siempre va a existir, es una condición del resultado de las emociones del ser humano, de la maldad. Entonces, aprendemos a vivir con esas situaciones, aprendemos a entender. Yo creo que esto nos llevaría a un primer paso, que muchas veces tendremos que derrotarnos cuando no esté en nuestras manos. Voy a comentar un último ejemplo. Tengo una persona que un familiar muy cercano le robó, ¿no? Él puso ciertas cosas a nombre de ese familiar, y en buena onda, tomado en buena palabra, con buena fe, pero después ese familiar pues se adueñó de todo, porque estaba firmado con notarios, estaba legalmente, todo le pertenecía a su familiar, ¿no? Y él lo hizo él tuvo sus razones, ¿no? Por una cuestión de repartir otras cosas y de protegerse. Y entonces cuando estábamos platicando, le digo: híjole, qué cañón, le digo, porque tú te estabas protegiendo de que te causaran algún daño, y de todos modos terminaste dañado, porque tu familiar te robó y te quitó todo. Y entonces él llegaba y me decía: es injusto, Rebeca. Sí, es injusto.
O sea, la codicia y la avaricia de tu familiar te está dejando en la calle, cuando todo es producto de tu esfuerzo y cuando tú lo hiciste y cuando en el fondo la persona sabe que está actuando mal, o sea, y yo le decía, bueno, pues apela primero a la cuestión espiritual y humana, o sea, acércate a hablar con él en buena onda, negocia y a ver qué se puede lograr. Pues nada, no se pudo lograr nada, o sea, el otro está mi nombre, hazle como quieras. Tú podrás llevar 1000 testigos de que las cosas eran tuyas, pero legalmente están a mi nombre, y cuando tú llegues ante un juzgado y legalmente se revisen papeles, pues ¿cómo te peleas? ¿Cómo alegas? Y yo decía, segundo paso, pues, como lo dice el Papa y como yo lo escuché con Juan Alberto, pues vete a lo legal. Ve a buscar un abogado y que te asesoren y que te digan si es posible o no. Y si es posible, pues vete a lo legal a ver qué resulta, ¿no? Pero si no es posible, ¿qué puedes hacer? Suéltalo. Y él le duró varios procesos emocionales, llorar. Primero creo que por la traición de su familiar, obviamente por el apego material, porque pues esto es esfuerzo y eso sí lo entiendo, y continuar y seguir adelante. ¿Es justo? No. ¿Puedes hacer algo? Humanamente ya no, ¿eh? Lo otro que te queda es la venganza. Y la venganza pues no es humana. Es como lo dice aquí, es que se te va pudriendo el alma, no sé cómo decirlo, pero te vas llenando de maldad. Y creo que cuando tú le das entrada a esa maldad, en donde te entra la venganza, en donde te entra el resentimiento, en donde te entra el odio, en donde te conviertes en juez, te pudres, te amarga la vida. O sea, y algo que yo le decía a él es que lo único que yo te puedo ayudar es a que lo perdones y a que tú lo trabajes emocionalmente y lo sueltes. Te va a costar un chingo porque el apego es apego y la emoción es la emoción, y tu ego, tu amor propio lastimado, tu confianza, es más, hasta tu familia ya se fracturó, la convivencia y todo, y qué cabrón, güey, porque pues son cosas materiales. No es justo, de verdad no es justo, y así te puedo contar miles. Yo hay veces que salgo de terapia y escucho situaciones que humanamente yo digo, no son justas, pero no están en nuestras manos solucionarlas. Ese es el proceso de aprender a soltar. Y lo que está en tus manos, como lo dije, es soltar, perdonar, poner límites y moverte de ahí. Cambia una situación en donde no estés viviendo la injusticia. Pero te puedo contar miles de situaciones familiares, de situaciones de pareja, de situaciones entre padres e hijos, entre hermanos, en situaciones de trabajo, que vivas injusticia. Vivimos en una situación, en un mundo humano, y no nos asegura que va a ser justo. En nuestra mente ideal debería de ser así. Como dice la Biblia, ¿no? Pues en un inicio no era así, pero el corazón del hombre se pudrió y por eso existieron las leyes, porque verbalmente ya no podemos apelar a la bondad, al amor, a la justicia, y ni modo, es producto de la carne. Pero si tú no aprendes a vivir en este entorno, vas a sufrir un chorro. Tienes que sanar esa herida, porque entonces voy a concluir un poco antes de leer sus comentarios de lo que nos dice el Papa Francisco. Dice, la justicia es una virtud que actúa tanto en lo grande como en lo pequeño. No solo concierne a las salas de los tribunales, sino que también a la ética que caracteriza nuestra vida cotidiana. La persona justa es recta, sencilla y directa. No usa máscaras, se presenta tal como es, aprende a hablar con la verdad. Si amamos, es también porque hemos sido amados primeros, y la palabra justicia es un esfuerzo de nosotros para ser generosos. Entendamos que no todos los seres humanos tienen la capacidad de ser justos. Y eso creo que es un poco madurar emocionalmente. Saber cuando tú vives una traición, cuando te rompen el corazón, cuando sufres, creo que es un poco ir entendiendo que la condición humana es así, y que entonces nosotros deberíamos de aprender a ser, como dice aquí el Papa, más rectos, más sencillos, aprender a hablar con la verdad. La persona que tiene este tipo de heridas siempre le pide al otro que actúe como tú hubieras actuado, pero el otro no eres tú.
El hecho de que tú seas bueno no significa que el otro lo va a hacer. El hecho de que tú seas noble no significa que el otro lo va a hacer. Como yo le decía a esta persona, el hecho de que tú confiaras en tu familiar no significa que te iba a cumplir. Y ni modo. O sea, ¿qué puedes aprender de esta situación? Y esto es lo que nos está enseñando la vida humana. Nos está purgando, creo yo. Dice el Papa Francisco para concluir: la persona justa respeta las leyes, sabiendo que son una barrera que nos protegen de la arrogancia. La persona justa no solo se preocupa por su bienestar individual, sino que quiere que toda la sociedad viva estos beneficios. La persona justa no piensa en sí mismo, no se deja tentar por el egoísmo y por sus propios asuntos. La virtud de la justicia evidencia y expone la exigencia del corazón. Y yo no le pondría exigencia, yo pondría la dureza y la podredumbre del corazón. Y entendamos que las personas que actúan con maldad, la persona que no es justa, la persona que está actuando egoístamente, habla de la podredura del corazón. Bueno, el Papa Francisco dice exigencia del corazón, la virtud del corazón. Y creo que esto no nos invita a pelearnos por la injusticia exterior. Acuérdense que todo el programa es personal, los pasos son personales, como lo dije. A mí me dijeron, el evangelio es personal, no es comunitario. Tú agarra tu evangelio, tú vívelo y tú interprétalo en tu vida personal. Y el Papa Francisco nos dice: la persona justa vigila su propio comportamiento para que no perjudique a los demás. Si comete un error, pide perdón. La persona justa siempre se disculpa, que esto nos lleva a los pasos en donde hablaremos de la reparación de los daños. Estoy consciente que te dañé, mi intención no era ser injusto, pero lo fui. Y entonces lo que dice el Papa Francisco es que deja de preocuparte por la justicia exterior del mundo, siempre va a haber. Ocúpate por observarte si tú no eres injusto, si tú eres una persona justa, si tú eres una persona que actúa de noble corazón. Ya déjate de quejar de las injusticias que te hacen. Cuestiónate ahora qué tantos actos injustos también cometes tú, porque todos somos egoístas y todos buscamos nuestro propio beneficio. Y a lo mejor en alguna ocasión, pensando en mi propio beneficio, perjudiqué a otro. Y lo que dice el Papa entonces es: si tú cometes un error, pide perdón, repara el daño. La persona justa aborrece el favoritismo y no comercia con favores. Es responsable, es ejemplar, vive en la legalidad. El justo rehúye comportamientos nocivos como la calumnia, el falso testimonio, el fraude, la burla, la deshonestidad. El justo mantiene la palabra dada, devuelve lo que le fue recibido, reconoce lo justo en sus trabajadores. La persona justa trabaja por su bien y el entorno. Y creo que, perdón, lo que nos invita a esta virtud del Papa Francisco es a cuestionarnos, creo eso. Todos los actos que yo tengo en un día nos invita a ser justos, a no ser egoístas. Y creo que dice: nadie sabe si en nuestro mundo las personas justas son numerosas o escasas. Las personas que atraen este tipo de gracias, bendiciones, las personas siempre apelan a ser rectas. Hay una parte en una cita bíblica que habla en Mateo 6:5 y dice que los custodios, los soñadores que custodian su corazón, tienen un deseo de fraternidad, tienen hambre y sed de justicia. Necesitamos ser hombres y mujeres justos para poder aprender a ser más felices. Yo creo que esto nos invita en primera persona a entender los actos injustos del otro. Entender no es justificar, entender no es quedarte en actos injustos, sino que entendamos que las personas que cometen actos injustos, lo vuelvo a repetir, son egoístas. Y que entonces nosotros nos deberíamos de cuestionar un poquito más qué cambios necesitaríamos hacer para salir de ese entorno. Y dentro de nuestro proceso terapéutico, dentro de nuestro proceso de autoconocimiento, dentro de las situaciones que vivimos los seres humanos,
nos invita sobre todo a saber poner límites, creo yo, y a entender que los seres humanos somos muy vulnerables, somos muy frágiles, tenemos una tendencia a este lado oscuro, a la maldad, y tenemos que estar bien conscientes que por muy una relación muy estrecha que tengas con alguien, muy fraterna, muy ligada de emoción o parentesco, estamos expuestos. Y como lo dije, en la Biblia hay muchísimos pasajes bíblicos y testimonios que hablan de situaciones injustas. José el Soñador era otro. Y que en muchas ocasiones nosotros siempre hemos tendido a victimizarnos. Y sobre todo creo que lo más cañón es que culpamos a Dios. Una situación injusta siempre es como, ¿por qué lo permites? Y como, ¿por qué no lo va a permitir? O sea, yo, dentro de los procesos que yo he llevado, que fueron muchos, yo sí tendía, siempre lo he dicho, yo era una persona que tendía mucho a victimizarme, a dramatizar, a resentirme, por mis heridas siempre era como verme como la víctima, ¿no? O sea, y todo era injusto, el cariño de mis padres por más de mis hermanos que por mí, el trato que me daban, el que me gustaba alguien y no me pelaba, en un trabajo que había preferido. Yo siempre todo lo veía con estos ojos de la injusticia, ¿no? O del drama o de la víctima. Y yo me acuerdo que en uno de mis procesos de terapia yo estaba con una persona y yo estaba pues quejándome, ¿no? Como esta chava que, no, yo no quiero perdonar, yo quiero justicia, a mí esto no me parece, no me parece justo, no es, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y me acuerdo que volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿y tú quién crees para que no, y tú quién eres para que no te pasen esas cosas? O sea, ¿quién te crees tú como para no vivir nunca un acto injusto? O sea, ¿y por qué no? Si esas situaciones que tú llamas injustas te trajeron aquí, te han hecho doblarte, te han hecho llorar, te han hecho entender y me hicieron voltear a ver que todo lo que yo decía que era injusto, después me hice consciente de cuáles eran mis actos hacia esas personas. Y creo que yo fui más injusta. Y entonces, cuando a mí me hicieron ver esa parte en donde me decían, ¿y como por qué no? ¿Quién te crees tú? Y aparte, si vives una situación injusta, injusticias las hemos vivido todos. Me decía, ¿quién te crees? ¿Qué tan grande es tu ego que tú piensas que todo se va a moldar a tu circunferencia para que todo sea justo para ti? Se chingan los demás, porque un acto justo para ti puede ser injusto para el otro, pero ese no te importa a ti. A ti los que te importan son los que te afectan. Y pues me costó mucho entenderlo, procesarlo y trabajarlo. Y creo que eso sí nos lleva siempre a los pasos, entender lo limitados que somos los seres humanos, las derrotas que tenemos que tener, el que déjate de pelear con alguien que comete actos injustos, deja de intentar cambiarlo, déjate querer hacerlo entrar en razón, hazte entrar en razón a ti, pon un límite, pon una distancia, no lo permitas, pero no te pelees con el de afuera, cambia tú. Porque entonces tú cuando te peleas con el otro sigues en esta postura de juez o de víctima. Y esas no te sanan y no te llevan a ningún lado. El proceso de recuperación y el proceso de crecimiento es una transformación personal, no exterior. No vamos a cambiar a nadie. Yo siempre le he dicho a la gente, y miren que a mí me tocó muchísimo tiempo, bueno, no muchísimo, fueron como 2 o 3 años, poquito más, que anduve de misionera con el padre Max. Y íbamos a todas, ¿no? Yo en ese tiempo que tuve mi conversión como más, dejé el trabajo, me fui a misionar a todos lados y yo quería llevar la palabra de Dios y transformar al mundo y fue una etapa de mi vida bonita, pero me enseñó muchísimo. Y entonces yo me empecé a sentir como apóstol casi, ¿no? O sea, yo, inclusive dentro de uno de los pasajes de los apóstoles, si alguien se lo sabe y me lo busca, pero hay uno de los apóstoles, creo que fue, no sé si fue Juan o Pablo, pero unos de ellos le dicen a Jesús, bueno, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué beneficio vamos a tener? Hasta ellos buscaban algo justo en ese aspecto, ¿no? Apelaban por su propio beneficio. Y yo recuerdo que en ese proceso yo me decía, pero yo que dejé todo, yo que ando misionando, yo que ando haciendo esto, y yo me lo contaba con que estaba haciendo un bien. Cuando empecé a tocar
más madurez y entendí que yo quería andar predicando la palabra de Dios y salvando a todo el mundo, pero me olvidé de mi familia y me olvidé de muchas cosas y evadí responsabilidades. Y aún así yo me lo conté, que era lo sano y era lo justo. Y entonces hay que entender que todos los actos que nosotros creemos que son buenos pueden cometer injusticias también. Y tú no estás consciente de dañar a los otros. Cuando yo siempre lo he dicho y mucha gente, es que tienes que ir al grupo diario. Yo duré años yendo a los grupos diarios y no me importaba si era Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños de mi familia. Yo me la contaba con el de, no, yo ando salvando gente y es mi recuperación y lo primero es lo primero. Es injusto. Todos esos que andan metidos en el templo y que su prioridad es ayudar al otro y te olvidas de tu familia, estás cometiendo un acto injusto. Estás justificando tu egoísmo. Y ese para mí era un ego espiritual. Yo a raíz de que entendí, dije, no puede ser posible. Por eso las juntas son aquí una vez a la semana. Todos los demás días tienes que aplicarlo en el equilibrio. Tu hobby, tu apostolado, tu familia, tu trabajo, pero hay actos que nosotros justificamos como buenos y también somos seres humanos injustos. Por eso la tradición dice que el bienestar común tiene la preferencia, el equilibrio tiene la preferencia. Analízate, porque tú te lo cuentas como víctima y a lo mejor tú también cometes actos injustos, que a lo mejor pueden ser el detonante de lo que el otro tenga ciertos comportamientos. Y creo que muchas veces no nos volteamos a ver a nosotros. La justicia, yo me cuestionaba, es que cómo voy a aterrizar, entender la justicia, cuando de repente empiezo a observarlo un poco en lo que dice el Papa, en diferentes cosas que leo, escucho, platico con ciertos, pues mi asesor espiritual es el Padre Enibardo, entonces platico con el Padre, platico con otras personas que tienen para mí un desarrollo y entonces empiezo a entender y digo, es que si nosotros apeláramos por la justicia, el primero que le reclamaríamos es a Dios, porque entonces permiten la injusticia. ¿Dónde está el Dios justo que nosotros nos hemos contado? Y la semana pasada tuvimos un retiro en Valora. Y dentro de los temas que nos estaban dando, lo cuento porque a mí me pareció algo como muy bonito, como lo platicó Rafa Piña, nos dio el tema. Y él estaba hablando de esta parte del Padre Nuestro, en donde decía, donde nosotros le pedimos a Dios, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y él como que ¡fon! Todos lo entendemos desde este contexto un poco dogmático, ¿no? Y como que le dio un giro que yo dije, cabrón, porque él decía, pero ¿qué pasa si la tentación es parte del proceso de Dios? Y yo decía, ¿cómo? Y dentro de algunas explicaciones un poco teológicas que nos dijo, Dios nos va a cuidar de no caer en la tentación, pero Dios no la va a evitar. Inclusive puede que Dios la permita para que tú crezcas, decía él, ¿no? Y entonces cuando cuestionó y nos dijo, Jesús fue tentado en el desierto. Dios permitió la tentación. Inclusive fue cuando el demonio lo cuestiona y le dice, pues si tú estás sufriendo hambre y eres el Hijo de Dios, pues sálvate. También fue tentado en múltiples ocasiones y él decía, ¿por qué no podemos entender, por qué tenemos un concepto de un Dios rígido? ¿Por qué no podemos entender que Dios permite a veces las tentaciones no para herirte? Y creo que esto nos lleva al tema que vimos lunes anteriores, porque te está forjando en este actuar virtuoso. Las permite, pero eres libre de elegirlas. No culpes a Dios. No digas, Dios me hizo así, Dios lo permitió, es que Dios me pone estas pruebas, es que soy el guerrero, y hasta nos mofamos de esas cosas. Y hay hasta memes, y hay gente que dice, no me pongas esto porque no tengo autocontrol. Güey, sí lo tienes. Y no le eches la culpa a Dios. Y entonces cuando yo entendí eso, dije, cabrón, Dios me puso un chingo de tentaciones y nunca forjé mi palabra no. Por eso yo llego a terapia y digo, no sé decir que no. Pues no, güey, nunca la practicaste, nunca te creíste capaz de. Ese es el proceso en donde
te libra del mar a través de forjarte en que tú tengas ese poder de decirle no a la tentación. Yo se les digo mucho, si yo te pongo aquí una botella de cualquier licor, tú me estás diciendo que el alcohol es más fuerte que tú y que no puedes, y que si me basara solo a las explicaciones clínicas, entonces es una afectación de tu cerebro, que no tienes el autocontrol, que estás medio güey y que el alcohol es más fuerte que tú. O sea, no tienes voluntad, no tienes alma, no tienes capacidad porque estás dañadito. Pues yo no lo comparto. Que lo viví, sí. Hasta que no te hagas consciente y te conozcas y sepas tu capacidad, vas a estar viviendo en esta condición humana. Y no es que, yo creo que esa es la parte de irnos conociendo, desarrollándonos, entendiendo quiénes somos. Hoy la verdad es que yo creo que tenemos que tener bien claro que la injusticia existe. Deja de victimizarte. Toma conciencia y conviértete tú, como dice el Papa Francisco, en una persona justa. Que tus actos sean justos, que tú no seas la persona que se chingue al otro, que no permitas que te chinguen, que aprendas a poner límites, que aprendas a decir que no, pero que te cuestiones si tú no cometes actos injustos y que no te victimices ya, que aprendas a poner límites, que aprendas a crecer y que a partir de ese proceso vivas la virtud de la justicia. No te quedes en la parte de la herida, porque yo a veces les digo a muchos, es que, ay, a mí me hirieron mucho y fue un acto bien injusto y doloroso. Sí, güey, pero ya pasó. Pero es que no sabes lo que me dolió. Sí, pero ya pasó. ¿Qué has hecho de ahí para acá? Si tú llegas y te sientas y me cuentas lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y te haces ver la víctima porque es injusto lo que estás viviendo, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está tu crecimiento? ¿Dónde está tú que te pares y te quites de ahí? Pues no te quejes, muévete. Si la situación en donde estás no es justa, te parece injusta, muévete. Y entonces toma acción de tu parte, recoge tus piezas, sana tus heridas y camina. Pero no te quedes en una situación injusta, no es lo que quiere el Papa, y el Papa lo dice, tienes que actuar recto, tienes que moverte, y si es necesario, pues tienes que apelar a las leyes humanas, hasta donde dé, y si no da, pues a las leyes divinas, que a lo mejor ni nos va a tocar a nosotros verlo, ¿verdad? Cuando decimos nosotros que habrá justicia divina, yo a veces me digo a mí misma, pero a veces ni me va a tocar verlo, y si sucede la justicia divina, a lo mejor ni voy a estar yo ahí para verlo, y mi justicia divina muchas veces está guiada de venganza, y que deseo que al otro le vaya mal. Entonces es que Dios no hace esa justicia, por eso no la vemos. Hace poco, en una situación muy cercana, había una tercera persona que se estaba burlando, que se estaba alegrándose de que le iba mal a alguien, ¿no? Y me platicó, y pues obviamente me molesté. O sea, obviamente somos humanos y yo soy muy mechita, ¿no? Yo quería reclamar y luego me decía, es que yo quiero platicarte porque me quiero desahogar, ¿no? Pues te escucho. Pero conforme me platicaba, y porque era una situación injusta, o sea, yo decía, pinche vieja, y cuando se da esta onda de, pues humanos, chismes, malos entendidos, y hablar mal de alguien, y como meter en la herida de alguien que estaba viviendo algo, pues, humanamente doloroso, ¿no? Y entonces llegó un momento en que, ya después como que me calmé y le dije, mira, te voy a dar mi punto de vista. Cuando alguien se alegra del mal del que le vaya mal a otro, lo que muchos le dicen karma, justicia divina, o sea, si alguien a mí es más, ni siquiera esta persona tiene que ver con tu vida, ¿no? Me enteré que te está yendo mal y me alegra, porque esa persona es así, hay un chingo de gente así, chismosas, heridas, lo que tú quieras. Entonces yo le decía, cuando alguien se alegra que te vaya mal, habla de dos cosas, del nivel de ego de esa persona y del nivel de su maldad, de lo podrida que está su alma. Y hoy que estoy dando este tema, creo que me da la respuesta a Dios, ¿no? Y yo le decía, y habla de su nivel de maldad. O sea, ¿qué tipo de persona puedo ser yo que me alegro que te vaya mal?
Y lo llamo justicia divina, ¿eh? Fíjate hasta dónde llega mi pinche locura. Yo digo que es justicia divina porque te está yendo de la chingada. Porque a lo mejor yo hasta me creo Dios, ¿no? Le digo, que yo sea feliz a través de tu infelicidad. Qué podrida de estar esa persona, ¿no? O qué herida, mejor dicho. Y entonces mi plática con esta persona fue, suéltalo, güey, no, ¿para qué te peleas? ¿Para qué vas y reclamas? O sea, te vas a poner al mismo nivel y aparte no es real, no te incumbe. Y entiendo la parte humana, como dicen, yo quiero ir a pelearme, inventarle la madre. Sí, pero no vas a ganar nada, te estás contaminando de la herida del otro. Y quédate con eso. Habla del nivel de vacíos de los seres humanos. Los actos injustos son eso. Un chingo de vacíos, un chingo de resentimientos, un chingo de frustración que tú no vas a sanar y que entre más tú... Y después estábamos platicando con otros amigos y decía un amigo, qué triste que una persona llame la atención hiriendo a los demás y haciendo chismes. No queda más que ver esas personas y tenerles lástima, decía él, ¿no? Y decía la persona que habló conmigo, pues yo no tengo lástima, yo quiero, y todavía estaba enojada, y le dije, pues suéltalo, ese es el proceso espiritual que tenemos, suéltalo, eso es lo que a ti te va a ir forjando en el acto virtuoso. Cuando tú te quedas enganchado y le dedicas tiempo y te empiezas a resentir y te das permiso de podrirte tú también, te estás contaminando de la locura del otro. Y nosotros, como dice la Biblia, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de él. Y si tú te mezclas con el mundo, tienes que tener una pinche armadura espiritual bien grande para que no te empieces a podrir como el mundo. Porque no somos iguales que ese tipo de personas. Y tenemos que aprender a reconocerlo en nosotros. Y en el momento que tú te separes o no te dejes contaminar, tu mente humana loca te va a decir que eres una mensa, que cómo te dejas, que por tu desarrollo espiritual te va a fortalecer un chingo. Porque si puedes soltar eso, el día de mañana vas a poder soltar un chingo de cosas. Porque tu ego no se va a querer defender. Porque no vas a ser feliz peleándote, ni vengándote. Eso es muy humano. Y eso no digo que siempre no sucede, porque pues somos humanos y a veces le entramos en el chinga tu madre y demás, ¿verdad? Pero es el actuar virtuoso, irnos ganando y peleándonos con nuestra humanidad. Voy a leer sus comentarios de los que están conectados y la siguiente semana creo que el tema va a ser un poquito más denso. Gabriela Flores, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi querida Margarita, yo creo que lo más justo es ocuparnos de nosotros mismos y acercarse a Dios. Ayuda a dejar de juzgar, y cuando Dios entra en el corazón, puedes perdonar y dejarle a Dios los actos de los demás. Va sanando cuando hay cambio en uno mismo. Creo que voy por buen camino. Hay cambios positivos gracias al tema. Gracias, mi querida Margarita. Aparte, yo siempre lo he dicho, tú tienes un don. Perdonas bien rápido. O sea, aunque para muchos eso es ser muy güey, y creo que han sido uno de los dilemas que a veces hemos platicado, o sea, lo digo no voy a ventilar otras cosas, pero tienes un don bien grande, o sea, si perdonar es un show, y perdonar rápido, creo que es un don. O sea, y es una lucha, yo creo que cuando tú perdonas y lo sueltas y luego te llega a tu mente loca, pero ¿por qué perdonaste? Pero si estás bien mensa, pero es que siempre te ven la cara, y creo que es un don, saber callar esas voces y actuar de manera, como tú lo dices, pues justa, poniendo límites, pero manera justa. Y creo que pues es un don, ojalá lo tengamos todos de verdad. Mi querida Daniela, te mando un abrazote. Me identifico totalmente. Sí cuesta mucho entender cómo uno mismo daña y es injusto en muchas ocasiones. Y cuando ya te das cuenta, trabajarlo y controlarlo es igual de trabajoso. Pero sí es cierto que cuando cambias tú, cambia tu entorno. Así es, mi querida Dani. La verdad creo que eres un testimonio muy grande para ello. Jonás Jiménez, saludos, buenas noches. Mi querida Evelia Castillo, buenas noches. Me deja mucho para reflexionar. Igual, mi querida Belia, yo preparo el tema y luego cuando estoy hablando me llegan y digo, ay, esto no estaba preparado, pero Dios es bien bueno.
Dani, siempre nos contamos la historia donde somos las víctimas, qué fuerte y qué revelador, sí. Y luego decimos que es injusto, ¿verdad? Pero luego no nos vemos cómo nos vengamos sutilmente, como a veces somos nosotros sarcásticos, indiferentes, y tú te la cuentas que tú eres la víctima, pero a veces nosotros cometemos actos más dañinos y más injustos con los otros. Ignacio Hernández, hola, ¿qué tal? Y Katia, te mando un abrazo, espero verte pronto. Mi querida Katia, te mando otro abrazo. Yo te espero cuando quieras. Bueno, pues creo que dentro de lo que nosotros aspiramos, tenemos que entender, y creo que es una herida bien cañona la de injusticia. Yo les decía de esta chava que vivió muchos actos injustos en su infancia y ahora que ella ya es un poquito adulta, pues se pelea con todo el mundo y reniega de todo, porque la persona que vivió injusticia tiende a desarrollar una conducta o una personalidad, vaya el pleonasmo, son muy cuadrados, o sea, casi si reparten la comida tienen que ser los mismos gramos, de las mismas formas, y esto porque si está mal distribuido, les pega bien cañón la injusticia y se pelean por cualquier cosa injusta. Todo tiene que ser de manera justa según su percepción, porque como la herida, lo digo, como la herida está muy perceptible, es algo que traen a flor de piel. O sea, y ella llegaba y era capaz de regañar a su papá, regañar a sus hermanos, en su trabajo se peleaba con todo mundo. Ella estaba en un trabajo y estaba en servicio al cliente, y entonces pues sufría un chorro porque ella trae los lentes así en aumento de las cosas justas e injustas, y casi todo el tiempo estaba de mal humor y renegando porque había muchos actos injustos que ella con los que convivía en su entorno. Entonces hay que detectarnos a nosotros mismos qué tanto traemos como esta armadura de justicieros, pero que a veces lo vemos hacia afuera y nosotros no somos unas personas, como dice el papá, pues tan generosas, tan comprensivas, tan sociables. Hay que observarnos. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos la próxima semana. Y nos quedan poquitos ya temas de este ciclo de vicios y virtudes. La semana pasada fue el Día Mundial contra las Adicciones. No sé si fue así, contra las adicciones, o el Día Mundial de las Adicciones, no me acuerdo. Pero el Papa Francisco emitió un comunicado, un escrito, que también lo dio en una de sus audiencias un miércoles, que creo que lo vamos a platicar y estudiar más adelante. Nos quedan como 3 o 4 temas del ciclo de vicios y virtudes. De hecho, la próxima semana vamos a hablar de la fortaleza. Ya hablamos de la justicia, ya hablamos de la esperanza, de la tolerancia. Vamos a hablar de la fortaleza y vamos a entender qué es la fortaleza. Pero nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana y aquí estamos en contacto. Hasta luego.